Hola a todos, tenemos aquí otro podcast de Guaranteed Growth y hoy tenemos un invitado especial, dos de hecho, tenemos al pastor Vlad y a Lana, su esposa. Esto va a ser increíble, vamos a realmente enfocarnos en el matrimonio, relaciones y el ministerio. Esperamos encontrar algunas claves para hacer nuestros matrimonios mejores, a nuestras familias mejores y quizás quieres saber alguna información que no conocías sobre Vlad y Lana hoy. Justo acaban de tener un bebé, aunque él no esté aquí, estamos en California hoy y acabamos de salir de una conferencia de matrimonio. Vamos a hacerles algunas preguntas para que tengan algunos principios que puedan ayudarlos en la vida, el ministerio y si están casados también en el ministerio del matrimonio. Los principios en las relaciones, de hecho, aplican a todo lo que hacemos y si pudiésemos descubrir esos secretos en la palabra de Dios, a esto nos llevarían al éxito en todo en lo que los apliquemos. Mucha gente se pregunta, Dios, ayúdame. Y Él dice, te he dado mi palabra, te he dado mis principios. Muchas personas no tienen un problema matrimonial, simplemente tienen un problema con esto. Mi gente no tiene conocimiento. Eso quiere decir que no les falta poder, no les faltan oportunidades, o ni siquiera se casaron a la persona incorrecta, sino que lo que les falta es conocimiento. ¿Cómo hago esto? Y hay una forma de hacer todo. La gente exitosa llega al éxito a través de distintos caminos. Si seguimos los pasos de los exitosos, adivinen qué, también tendremos éxito. Quiero darle la bienvenida a Pastor Vlad y Lana. Y ella es la mejor parte de los dos. También la queremos muchísimo. Ella es una persona real. Me encantas. Y bueno, aquí estamos. Y estamos felices de que estén aquí, que hayan llegado desde Washington. Y estamos felices de que estén aquí hoy. Primero quiero preguntarles, ¿cómo se conocieron? Ok, muchas gracias por tenernos aquí y quiero comenzar diciendo que, de hecho, nos conocimos en Facebook. Puedes usar un mouse para encontrar una esposa. Eso es interesante. Sí, nos gusta decirlo. De hecho, nos conocimos en Facebook. Pero era un buen amigo de mi anterior pastor de jóvenes. Ahora es pastor de esa iglesia de la que vengo. Una de las pastoras y él venía a visitarnos a la iglesia y predicar. Y ahí es donde yo, en realidad, lo vi en persona por primera vez. Entonces, ¿dónde estaba esa iglesia? Sí, la iglesia es Church of Truth, está en Vancouver, Washington. Eso es de donde soy en realidad. A 3 horas y media de donde estamos ahora en Tri-Cities, Washington. Y yo viajaba ahí y luego la agregué a Facebook como amigo. No, tú me agregaste. Yo te agregué a ti. Porque todos mis amigos lo tenían como amigo. Yo en aquel momento no tenía una página pública, solo una página personal. Y todavía yo era soltero, así que no había nada raro. Y me gustaba lo que había visto. Pero también que no puedes juzgar todo por simplemente lo que ves. Pero dije, bueno, quiero conocer a esta chica. Y mientras predicaba, Señor, perdóname, fue un momento en el cual mis prédicas tenían un doble propósito. Estaba predicando la palabra y también buscando. Y luego la encontré en el segundo púlpito y comenzamos una conversación después del servicio. Y una cosa llevó a otra. Creo que en 3 o 4 meses después le propuse matrimonio y 3 o 4 meses después nos casamos. Y lo volvería a hacer. Sí, entonces 8 meses. Sí, de hecho nos tomamos un mes de tiempo cuando nos habíamos conocido para buscar al Señor. Sí, rompiste conmigo inmediatamente después de la primera cita. Pero Vlad, ¿qué estaba pasando? Entonces, en nuestra primera cita, él era de otra ciudad. Así que condujo para encontrarse conmigo en IHOP por panqueques y nos pusimos de acuerdo en que nos diríamos todo sobre el otro desde el principio, sin guardarse nada. Así lo hice y no necesariamente vengo de un pasado, ya sabes, limpio y bueno. Aunque soy hija de un pastor, pero ya sabes, salí al mundo antes de que realmente conociera al Señor. Y así lo dije, le dije todo sobre mí, absolutamente todo. Pero él me interrogó. Esto no fue una cita, fue muchísimas preguntas, pero fue justo porque él me dijo todo sobre él. Sí, él era un buen chico. No había hecho nada malo excepto intentar fumar una vez y su padre lo castigó por eso. Sí, de hecho,
nuestra primera cita, no sé si fue lo mejor que podría haber hecho para una primera cita, pero porque yo vivía a 3 horas y media de ahí y porque era una figura pública en esa iglesia, no tenía tiempo para tratar de ir adivinando cómo sería esta persona. Sí, me gustaba lo que veía y ella iba a una iglesia, así que cuando vine, directamente le dije, bueno, tengo una casa, tengo un auto, tengo un ministerio y quiero directamente ir al fondo de las cosas. Quiero saber quién eres, quiero que sepas quién soy y luego podremos proceder. Nuevamente, no estoy seguro si esta fue la mejor decisión, pero yo le dije todo, desde el comienzo. Y luego le pregunté, bueno, ¿has estado con alguien? ¿Has fumado? ¿Cuál es tu puntaje de crédito? Todas estas preguntas. Y cuando me contó sobre su pasado, sabes, de donde yo vengo, desde un trasfondo cristiano, pero ella no vivió en santidad hasta conocer a Jesús a los 20 años, aunque era una hija de un pastor. Y cuando me contó todo, yo estaba como... tenía estas expectativas, ¿sabes? Yo había sido virgen físicamente y pensaba que me iba a casar con alguien físicamente virgen. Y aquí conozco a alguien que realmente me gusta, pero no cumple esas expectativas. Y volviendo a casa pienso, quizás esto no es lo correcto para mí. Y tuve miedo. Al día siguiente la llamé y le dije, creo que esto no va a funcionar. Y básicamente le pedí separarnos al siguiente día. Y luego entramos a un ayuno de 21 días. Entramos a un ayuno y alrededor del día 18 el Espíritu Santo empezó a lidiar conmigo y me dijo, sabes, sobre el pasado que ella contó, eso no está en mis registros. No tengas miedo del futuro. Tú habías sido adicto a la pornografía, me dijo el Espíritu Santo. De hecho, hay más chances de que tú vuelvas a caer en eso que ella volver a su pasado. Así que no vivas con miedo, porque sus pecados han sido perdonados. Ella ha sido lavada, es una nueva creación. Y esta paz vino sobre mí. Y luego volví a contactarla y le dije, bueno, aquí estoy, ¿todavía quieres quizás tomar un café? Y me dice, ¿por qué estás jugando con mi corazón? Ella fue muy directa. Él estaba tratando de ser mi amigo y yo dije, no vamos a ser amigos, porque yo no sabía sus intenciones para esta segunda vuelta. Y luego nos reconectamos y tuvimos una muy buena conversación. Pero esa situación, tengo que mencionar que cuando él rompió conmigo, realmente me lastimó profundamente. Y de hecho, estoy feliz que eso pasó porque el Señor realmente me probó. O descubrí quién era en Dios. Porque si no hubiese sido por esa situación, fue un factor definitorio para mí, para darme cuenta de que Dios todavía me ama y todavía tengo valor, sin importar si alguien no lo ve. Y me dio un espejo para verme y para pararme en la palabra de Dios, que quien yo soy no es quien yo era. Entonces nos reconectamos, comenzamos a salir y eventualmente yo me propuse y le dije como promesa que nunca iba a traer de vuelta su pasado y en 14 años eso nunca pasó, nunca estuvo en mi mente. La persona que ella era y la que es ahora es totalmente nueva creación. Y creo que el Señor incluso ablandó mi corazón hacia la gente, porque yo antes, en el contexto en el que crecí, pensaba que si tú habías cometido errores en tu pasado, Dios te podría perdonar, pero quizás esto iba a arruinar tu futuro. Incluso enseñaba esto y luego aprendí que Jesús redime y restaura y mucha gente de nuestra iglesia viene del mundo y con esa clase de pasado y yo creo que hay esperanza y restauración y ese es nuestro viaje. Algo que dijiste es cuando él rompió contigo después de la primera cita, te lastimó. ¿Qué fue lo que te lastimó? Si pudieras decir exactamente. Sí, creo que el rechazo que tuve que enfrentar y tomar una decisión, porque realmente él me gustaba mucho y profundamente. En el interior sentí que él era el indicado para mí y tenía que ir a Dios y descubrir que incluso si eso no iba a funcionar, todavía necesitaba creer que Dios tenía sus mejores intenciones para mí y no menos que ahora, porque si esto no funcionara y aunque yo realmente quisiera que funcione, esto era lo mejor para mí en mis ojos, que Dios todavía tenía el mejor interés para mí, incluso si esto no funcionaba. Entonces tuviste que basarte en tu fe. Sí, pero me sentí rechazada. Sentí como que no era lo suficientemente buena, que había algo malo en mí.
Pero creo que te envié un video, lo cual fue bastante tonto de hacer, sobre una flor. Sobre una flor que si nadie más te quiere, Jesús todavía te quiere. Estaba como, wow, eso no es para nada esperanzador. Yo quería que tú me quieras. Hay una ilustración donde un pastor toma una flor, una rosa, y la pasa a una congregación. Cada persona toma una pieza de la flor y luego al final no queda nada. Y la ilustración dice así. Si nadie más quería eso, Por ejemplo, si tuviste sexo con tantas personas no queda nada, pero Jesús todavía te quiere. Entonces, en mi tonto estado de mente, yo le envié ese video para recordarle que Jesús realmente la amaba, pero eso también comunica que nadie más te quiere. no te queda nada. Eres una flor rota. Y yo estaba como, oh Dios. Wow. Y lo que termina pasando en situaciones así, incluso si alguien está atravesando esto, alguien que está escuchando esto, es el diablo. Lo que le encanta hacer es hacernos entrar en pecado, pero luego quiere acusarnos y hacernos sentir culpables o poco dignos o no suficientemente buenos. Y luego esto puede ser reforzado por la misma vida. Él crece en una iglesia, él tiene estas expectativas de con quién va a casarse, con una persona como él, que se estaba guardando para una persona como él. Y Dios le dice, no, no lo harás. Encontrarás a alguien a quien yo le aplique gracia. Y voy a mostrarte algo que tú no habías visto. Voy a contarte, esto es una historia muy familiar con nosotros. Esta es mi hermosa esposa Lisa y también nos hemos casado hace 35 años. Y nuestra relación comenzó similar a la suya. El problema es que a mí me tomó mucho más tiempo llegar a ese lugar que a tú te tomó 20 días, 18, porque no ayuné. No ayuné. Y yo sí la estuve interrogando por, digamos, casi un año, porque tenía el mismo problema. Yo me había guardado para el matrimonio, había tomado esta decisión. Casi pensaba que era mejor que ella por esto, era muy malo. Yo pensaba que era mejor que ella y no pensaba que ella hubiese calificado para mí por no haber hecho el mismo sacrificio. Ni siquiera era cristiana, no vivía para Dios. Y lo que estaba tratando de hacer era encontrar alguna paz. Y quizás yo quería creer que ella no era tan mala, que ella había estado con otra gente pero no había querido entregarse, sino como que quizás la habían abusado, como queriendo justificar, tratar de llevarla a un lugar donde pudiese aceptarla. Y yo pensaba que era hermosa, una mujer de Dios, pero tenía un problema con esto, y tuvo un problema con esto. ¿Cómo viviste tú esta situación? Es similar a la suya, pero la suya se resolvió rápido. ¿Cómo fue para ti? Tú no tenías ninguna historia cristiana. No, yo no tenía una historia cristiana. No fui criada conociendo a Dios o a la Biblia. Esta fue mi primera experiencia con el cristianismo. Entonces, él se ponía celoso de mi pasado, no de lo que yo era entonces y no de lo que hacía entonces, que yo era realmente una nueva creación. Pero él estaba atrapado por el pasado. Y esto me frustraba mucho. Me hacía sentir fea, mala, ¿entiendes? Ya sabes, no buena. Y había sentido que eso era familiar porque esa es la forma en que me sentí toda mi vida. Y se sintió mal. ¿Y también querías saber los detalles del pasado? Sí, Porque esa fue mi lucha también. Que, sabes, al comienzo quería tener los detalles y luego eso lo hizo peor. Y cuando estábamos teniendo citas y nos comprometimos, yo pregunté y pedí más detalles y en un momento me hizo sentir mal directamente. Y luego me di cuenta que no podía entrar a ese lugar del pasado. ya era doloroso hablar sobre el pasado y ahora él viene, dime los detalles. Y no hay solución para esto. Eso es tratar de buscar solución en un lugar no espiritual. Llegamos al mismo problema, pero me tomó un año o quizás más de hacerle preguntas, de interrogarla, tratando de encontrar paz. Y de hecho me separé de ella varias veces. Yo decía, esta no es la indicada, porque esto no es lo que pensaba. Yo seguía intentando, y no es que ella hubiese hecho nada mal, pero pensaba que ella no era la correcta. Quiero casarme con alguien que sea justo como yo. Pero eso es lo que pensaba.
Y luego pasó un año literalmente sintiéndome torturado. Ella también. Es como un tormento. Los celos son un espíritu de tormento. No te permiten recibir, no te permiten amar. Entonces yo estoy tratando, los celos lo llaman el monstruo verde. Quiere comer, pero nunca se satisface, nunca es satisfecho. Come, 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 pregunta, pregunta, pregunta y nunca está satisfecho porque está basado en una fantasía que ni siquiera existe. ¿Y cómo superaste esto? Bueno, así lo superé. Fue interesante. Yo estaba en una clase de bienes inmobiliarios y de hecho estaba en esta clase pensando en ella, pensando en la siguiente pregunta que iba a hacerle, pero por dentro estaba realmente quebrado. Y yo todavía era un ministro, todavía pedía perdón todo el tiempo y quiero volver a hacerle la pregunta, pero estaba atrapado y era tortura para ambos. Cada vez que me acercaba a ella, le prometía, bueno, listo, se acabó. Pero última pregunta que quiero hacerte y no te haré ninguna otra, te prometo. Te prometo que no haré más preguntas. Y si me respondes esta, y digo, una más. Si no le respondes, probablemente estás tratando de esconder algo. Entonces se volvía acusador. Y luego ella respondía a la pregunta y digo, ok, eso no tiene sentido. Creo que necesitamos otra pregunta. Estaba muy mal realmente. Y estos ciclos pasaban. Y yo me enamoraba más y más de ella. De hecho, ninguna relación que hubiese tenido antes de ella duró más de 1 mes o 2 meses, 3 máximo. Y me separaba. Automáticamente pasaba. Si veía cualquier cosa un poco no bien, decía, se acabó, y nunca volvía. Y llegaba al punto de sentirme mal sobre una persona e irme. Literalmente me sentía mal, no podía verlos más. Esto es lo que me pasaba. Ella fue la primera persona de la que nunca me cansé. Quería más y más de ella, pero seguía pensando, no es la indicada, mira el pasado que tiene, mira en qué se ha involucrado. Y digo, no puede estar bien. Entonces finalmente estoy aquí en esta clase de bienes raíces y lo que estoy tratando de hacer para pensar lo que quería hacer, porque cuando no piensas correctamente, puedes hacer un buen ejercicio que es escribir tus pensamientos. En vez de orar, porque no podía ni siquiera orar en ese momento, porque mi mente estaba tan consumida con la fortaleza de los celos, que comencé a escribir mi plegaria al Señor. Comencé a escribir mi plegaria y dije, Señor, ¿por qué no me estás liberando de estos celos? Y apenas lo dije, el Espíritu Santo me dijo, ¿soy yo el problema o eres tú el problema? Y yo digo, tú nunca eres el problema. Yo debo ser el problema. Y él dice, ok, bueno, sigamos. Entonces seguí escribiendo esta carta y al mismo tiempo, y cuando terminé, el Espíritu Santo me dijo, yo la he perdonado, ella es una nueva creación. Todas las cosas han pasado. Y la chica con la que estarás en tu futuro, nunca ha estado nadie con ella. Nadie ha estado con la mujer de Dios que ella es. Y finalmente me di cuenta de que era una nueva virgen. Nadie ha estado con ella. Es una mujer de Dios y ella es mi mujer de Dios. Y entonces la llamé desde Chaffey College, desde esta clase de bienes raíces. Y ella dice, aquí vamos de nuevo. Más preguntas. Ella vino hasta ahí. Llegó ahí, salí de la clase, le hablé, le abracé, le dije, te amo. Creo que he sido liberado de los celos. Y fui liberado. De hecho, la carta la tiré a la basura. Y el Espíritu Santo me dijo, así como tú no sacarías esto de la basura, nunca más le hagas otra pregunta de celos. Te libero. Pero si tú haces otra pregunta de celos, todo va a volver. El Espíritu Santo lo hizo muy claro. Lo que hice fue decirle, nunca voy a hacerte otra pregunta de celos. Sé quién eres en Cristo, perdóname, eres una nueva creación, eres completamente nueva. Y la mujer de Dios que eres hoy, nadie la ha tocado. Te acepto como la mujer de Dios que eres hoy. Perdón. Y luego después de esto nunca lo hice, fui liberado y fue como no más control desde ahí. De hecho, nuestra relación desde ahí ha sido casi perfecta, como realmente la imaginé, en el sentido de que nada ha salido, nada grande, ningún problema. Pero así es como superamos esto. Es una historia similar a la suya. Y para aquellos que están ahí, quizás están en cualquier lado de esto, recuerden, si han tenido un pasado, realmente todo el mundo lo tiene. Y yo estaba tratando de lidiar con esto, pero el daño que estaba causándole
y los celos y esta sociedad demoníaca que tenía con Satán para tratar de derribarla. ¿Qué era peor? Por cierto, ¿qué era peor? Gracias a Dios no soy un pecador como esa otra persona. ¿Bien? No, no es así. No es de hecho la persona más justa la que habla así. Sí, de hecho todos tenemos un doctorado en los pecados de otra persona. Y en realidad todo pecador tiene un futuro y también todo santo tiene un pasado. De hecho, si ves el libro de Mateo capítulo 1 y ves las 4 mujeres mencionadas, la genealogía de Jesús, estas 4 mujeres el Señor las usó poderosamente para traer adelante al rey David y a su hijo Jesucristo. Y Dios casi a propósito permitió poner esos nombres ahí para recordar a la gente que Él puede usar a la gente, redimir a la gente. Y la revelación que recibí durante este tiempo en Corintios, donde Pablo le escribe a los corintios y les dice, algunos de ustedes eran así o así, y menciona todas las cosas que habían hecho, muy malas, pero fueron santificados y fueron justificados. Y en la siguiente epístola, Pablo le escribe a la misma gente y dice, busco presentarlos como una virgen casta a Cristo. ¿Cómo puedes ser una virgen si hiciste todas estas cosas? Pero mira, una vez que eres lavado, eres santificado y eres justificado. El modo en el que Dios lo ve, simplemente tenemos que adoptar la perspectiva de Dios, su verdad. Y esto no significa que toda persona recibirá una revelación para estar en una relación con alguien que tenga un pasado. Creo que aquellos que buscamos al Señor, Dios nos guiará y nos llevará a ese lugar de libertad. Me encanta eso. ¿Y ustedes se casaron 8 meses después de conocerse? Sí, en febrero reconectamos, al final del ayuno, que fue en enero, pero en febrero. En abril te me propusiste y en agosto estábamos casados. Mi padre conoció a mi madre y 2 meses después de su primera reunión ya estaban casados. Mi padre, en la fiesta de compromiso, estaba hablando a la hermana de mi madre pensando que era mi madre. Así de tan poco la conocía. Incluso la confundió por su hermana. Y digamos que en mi árbol generacional, 7 o 8 meses es bastante tiempo. Yo ya tenía 24 años entonces y ya sabía lo que quería. Sabía directamente, después de un mes de vernos, que esta era la persona indicada. Los precios del combustible eran altos, tenía que manejar 3 horas, estaba en el ministerio, no tenía mucho tiempo. Y fue como, bueno, tenemos que avanzar. Bueno, y ahí ya se estaban conociendo, pero ¿atravesaron algún consejo o counseling matrimonial antes del matrimonio? Sí, lo hicimos en su iglesia y también un podcast de Jimmy y Carrie Evans, Marriage Today. Escuchamos 70 episodios que tenían, casi 2 veces, cuando nos conocimos y siempre discutíamos lo que pensábamos y qué pensamientos comunes teníamos sobre esto. Y yo había escuchado este podcast antes, desde los 17 años. Así que por años yo me estaba preparando para el matrimonio, financieramente. Y luego tuve conocimiento escuchando este podcast o leyendo libros sobre el tema. Pero nada te prepara para lo que viene cuando te casas. Sí, honestamente, te olvidas de todas esas buenas ideas. Tú no sabes cuán importante es la preparación hasta que la necesitas. Si necesitabas toda esa preparación. Y yo creo que una de las razones por las cuales las relaciones no funcionan es que están marcadas por la idea del matrimonio, pero no están haciendo realmente lo que hace falta para prepararse para ese compromiso de toda la vida. Cuando tienes 2 personas que tienen sus fallas, yo le digo a la gente que la frustración del matrimonio es el resultado de altas expectativas y baja preparación. Y siento que cuando caminamos al matrimonio y todo este consejo prematrimonial que tuvimos fue bajar nuestras expectativas. No es que esperábamos cosas malas, pero dijimos, como mencionas hoy a las parejas comprometidas, todos sabemos en lo que se están por meter. El matrimonio es una institución y todos sabemos en lo que se están metiendo. Pero hay que bajar las expectativas y aumentar la preparación. Y la lucha que luchamos los primeros años fue más espiritual, pero fue más fácil de manejar porque nuestras expectativas no estaban tan altas porque la preparación las bajó.
Sí, pienso que el matrimonio, los dos preparándonos para el matrimonio es genial, pero creo que cada individuo debe prepararse personalmente mientras caminan al matrimonio. Y solo creo que cuando nos casamos sentí que teníamos más problemas personales no resueltos, más que problemas del matrimonio en sí. Así que si nuestros problemas personales fuesen resueltos un poco antes de eso, sería más fácil que pudiésemos manejar nuestros desacuerdos maritales. Sí, hay una frase que dice, en vez de tratar de buscar a la persona correcta, sé la persona correcta. Lo cual es exactamente esto. Y tu tiempo personal de devoción, tu sanación personal, tú traes a la mesa todo esto. Y lo que no sea resuelto, no estará resuelto. Los traumas pasados, todas esas cosas, sí, es verdad. Entonces ahora están casados y hicieron su preparación, pero en este momento entran en la realidad de la vida de una persona casada. Y diría que una de las razones del que el matrimonio no funciona es que no te das cuenta que te casas con un ser humano con fallas. Te casas con un ser humano, no te casas con un santo. No te casas con Cenicienta. Te casas con un ser humano con sus fallas y la idea es que las fallas de cada uno son distintas y es fácil amplificar las fallas de la otra persona porque al comienzo, desde la humanidad, ¿qué hizo el hombre cuando cayó? Él culpó a la mujer. No dijo, tomo responsabilidad personal por mi esposa. No fue ella, fui yo. Si no culpes a nadie, cúlpame a mí. Esa no fue la conversación. Fue un juego de culpas. Porque yo no quiero aceptar mis fallas personales, pero puedo ver las tuyas y lidiemos con esas hoy. Ahora están casados y ahora están entrando en trampas difíciles que salen de la nada y se dan cuenta que no es lo que parecía que iba a ser. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que enfrentaron como pareja y qué tuvieron que hacer? Lo primero de todo para mí fue cuando empecé a enfrentarme a la depresión, pesadillas, opresión demoníaca, ataques y todo eso. Mis expectativas eran que él me ayudaría, pero sentí como que él estaba luchando contra mí. Sentí como que yo era el problema. Yo era su enemiga y tenía que defenderme. Estaba esperando que él sería este príncipe que me salvaría, pero no era así. Así que eso fue una lucha para mí. Y creo que para mí, en el comienzo, yo estaba realmente tratando de decirle, hey, puedes luchar con esto, casi por tú misma. Como pon manos a la obra. Despiértate a las 5 de la mañana, ora, ayuna. Y se traducía al hecho de que iba a la iglesia y mi esposa se sentía como que no pertenecía ahí. En el servicio de alabanza, ella no participaba. Y incluso los no creyentes sabían elevar las manos y ella estaba apagada. Y una cosa sobre Lana que no me gustaba es que ella no podía ni siquiera actuar. Hey, podremos tener algunos problemas, pero la iglesia no necesita saberlos. Levanta las manos, fíngelo hasta lograrlo. Pero ella no sabe hacer esto. Ella dice, no voy a fingir para nadie. No estoy aquí para impresionar a nadie. No quiero que la gente piense que estoy bien si no estoy bien. Y yo le dije, no entiendes, esto es importante. Se trata de nosotros. Estoy tratando de compartimentalizar las cosas, pero ella no podía con esto, lo cual hacía más frustrante para mí. Y tú sabes, no puedes hacer crecer una flor tirando de ella. Y luego de intentar hacerla crecer tirando de ella, me di cuenta que esto no estaba por pasar. Y luego el Señor empezó a lidiar con mi corazón. Y mentalmente, esto suena muy mal, pero dices, ¿cómo vivirías con tu esposa si fuera una no creyente? El Señor me dijo, quiero que cambies tu mentalidad. Trátala como si fuese una no creyente. Eso tenía que ser un juego mental para mí. Ella no estaba en ese estado. Pero yo básicamente paré de empujarla. Porque yo me despertaba temprano, ella seguía durmiendo. Y decía, tú tienes problemas, tú deberías presionar hacia el Señor. Ven conmigo. Y yo no es que estaba muy agresivo, pero le ponía más presión a ella. Y no estaba junto a ella diciéndole, estoy orando por ti, vamos a lograrlo juntos. No la estaba afirmando, la estaba atacando. No estaba atacando el problema y estábamos en conflicto. Yo estaba decepcionado porque
Pensaba que ella iba a comportarse como la esposa de un pastor, que iba a estar en el escenario cantando, predicando, y ella ni siquiera quería levantar las manos en alabanza, y en la iglesia habían 30 personas, así que era muy obvio quién no estaba levantando las manos. 15 personas en una reunión de oración, es muy obvio quién tiene los ojos abiertos y quién no está hablando en lenguas y orando con otra gente. Y yo crecí y mi lucha fue complacer a la gente. Yo hacía cosas para que la gente se sienta complacida, no me cuestionen ni nada. Y muchos de mis propios ídolos tuvieron que salir a la superficie y tuve que arrepentirme al punto de cuidarla y decir, estoy contigo, voy a orar contigo, voy a estar contigo. Y si quieres tú seguir durmiendo, yo voy a interceder y te diré, si no oraste hoy, está bien, yo oré por ti. Y eso ya cuenta por ti. Tengo una palabra para ti, quiero darte coraje. Y le empecé a ayudar a construirse. Y lo gracioso era que yo rezaba y leía la palabra, excepto en la cama. Pero eso no era suficiente para él. Tenía que levantarme e ir a la iglesia para hacerlo. Entonces lo que estaba pasando es que él quería arreglar más tu comportamiento, que de hecho lidiar con la raíz de los problemas. Tú necesitabas amor, pero todavía había una sensación de rechazo y tú no encajabas. Había un espíritu ahí tratando de sacarte de tu matrimonio y de tu ministerio, de tu propósito. Y él estaba enfocado en el comportamiento. Como los hombres que siempre quieren arreglar problemas. 1, 2, 3 es lo que tienes que hacer. Yo quería limpiar la telaraña, pero sin quitar la araña. ¿Y cuál fue la mayor revelación que causó? Porque entendemos que había un plan demoníaco y que si no se lidiaba con esto hubiese destruido el matrimonio. Y yo entiendo esto porque he lidiado con gente que viene a buscar consejos, que no tienen la madurez que el pastor Vlad tenía para poder navegar esta guerra espiritual. Él la entiende, pero algunas personas no la entienden. Y es casi como que el diablo construye una fortaleza tan importante que terminan odiando la iglesia, odiando el ministerio. Y esto se vuelve en algo muy peligroso. Y yo creo que cuando tienes esta identidad, a veces quieres decir, este soy yo. Y empiezas a tomar orgullo en esto. Te reto a decir algo. E incluso se puede poner muy agresivo. Y he visto esto. Yo soy la oveja negra. Siempre he sido la oveja negra. Y obtienes una identidad en el dolor y nunca logran superarlo. ¿Cómo tuvieron la revelación principal? Y esto es muy importante en el podcast hoy, porque hay muchas mujeres en el ministerio o cristianos que están lidiando con esto, que no se sienten valiosas o suficientemente buenas y que no quieren fingir para nadie y no les importa. Y este era el modo de defenderte a ti mismo. Y esa era la manera de decir, no me importa, porque si me importara, me dolería más. Y antes de que responda, quiero decir una cosa más, porque yo realmente quería arreglarla. Su mejor amiga es su hermana de Vancouver, Washington. Y yo pensé, bueno, si esto no funciona, su oración no funciona, si pudiese convencer a que su hermana se mude a nuestra ciudad y ser su apoyo, porque ella no tenía amigos en la iglesia. Yo de hecho intenté generarle una cita con distintas personas de nuestra iglesia a su hermana para que ella se mudase aquí, para que ella tuviese un apoyo moral y no tuviese que tener toda esta presión de mí. Y a su hermana no le gustaba a nadie de nosotros, odiaba a Tri-Cities. Y la parte increíble es que el Señor lo que hizo en la revelación, ahora su hermana está casada con mi hermano. De hecho, no necesitamos más que ella viniese ahora, sino que el Señor la trajo. Y yo traté de hacer estas cosas externas como tú mencionaste, porque un poco me sentía incluso avergonzado como hombre. Aquí estoy yo ayudando a otra gente y no puedo ayudar a mi esposa. No tenía paciencia y compasión para lidiar con la causa de los problemas. Quería ir rápido, quería arreglar la superficie. Y el hecho de que tengas esto por dentro, bueno, eso no es el problema es que tienes que arreglar el comportamiento. Y terminas arreglando cómo se ve. Ese es el problema. Lidiar solo con el dolor. ¿Y tú pensaste que te habías casado con la persona incorrecta? Sí. Tuve esos pensamientos. Pero hice lo suficiente para que no se enraicen en mí. Luché con esos pensamientos. Muchas veces fueron muy intensos, pero los reprendí regularmente. Y no los dejé enraizarse, porque una vez que los dejase enraizarse,
ahí tendrían una fortaleza y yo no tendría suficiente argumento para apoyarla. Y era cuestión de tiempo a caer en algo estúpido. Así que sí, luché con esto en mi mente, porque esto ya se estaba volviendo muy difícil. Pero ¿cómo sucedió esta revelación? Obviamente, cuando me mudé y me casé, todo era nuevo. Estaba luchando con toda esa opresión demoníaca. Era una persona tan feliz antes de eso. Y luego este cambio sucedió. Ya no era yo misma y lo sabía. No era yo misma. Esta no soy yo. Estoy atormentada. Y esto puedo ser yo. Pero el problema es que no conocía el mundo espiritual. Por eso el diablo me convenció de que el problema era yo, que era una mala persona, una terrible persona. Por eso estoy atravesando todo eso. Y una vez que empecé a conocer el mundo espiritual, las maldiciones generacionales, los demonios y la realidad de todo eso, mis ojos se abrieron. Sentí como que el Espíritu Santo abrió mis ojos y me di cuenta que tenía que diferenciar. Esto no eres tú, esto es el diablo. Y aquí es cuando el inicio de mi revelación comenzó. Cuando diferencié y me separé a mí misma de las cosas con las que estaba luchando. Esta no soy yo. El tormento no soy yo. Yo siendo celosa, deprimida, odiando personas. Dios, eso no soy yo siendo una mala persona. Es la intrusión demoníaca en mí. Y obviamente permití esos sentimientos y me arrepentí de todo eso y comencé a luchar. Comencé a escuchar a la palabra de Dios. Comencé a leer la palabra de Dios en voz alta, incluso cuando no quería. Me obligué a escucharla. Me di cuenta que no solo necesitaba liberación y romper maldiciones generacionales, lo cual hice. Necesitaba una renovación mental luego de todo eso. Y me tomó varios años hasta que recibí la libertad total. Y a veces estabas ahí 4 o 6 horas escuchando un sermón. Escuchaba los sermones sobre el Espíritu Santo y sentía su presencia. Era como pelar una cebolla, como esta mentira, sacarla de mí. Fue tan doloroso porque estaba acostumbrada a estas emociones negativas, pensamientos negativos, a estas mentiras. Y tenía que decir, esa no soy yo, tengo que pelar esas capas de emociones negativas. Y aquí es donde el Espíritu Santo hizo un trabajo tan profundo en mí. Una mañana desperté y el Espíritu Santo me habló y dijo, hoy eres libre. Y fue tan interesante que realmente me sentí como una nueva persona. No podía creerlo. Mis pesadillas disminuyeron más y más hasta que se detuvieron completamente. El tormento disminuyó. Esta nube oscura que sentía siempre sobre mí me dejó. Y el Señor hizo un gran trabajo conmigo. Cambié. Volví a sentirme como yo misma, como me sentía antes de comenzar a luchar con todo eso. Y luego comenzaste a servir en la iglesia. Y comenzaste a sentir que pertenecías y a también empezar a estar más con las personas. Me volví útil en el reino de Dios. Fue como, sí, el Espíritu Santo hizo un gran trabajo conmigo y me liberó. Y yo veo el proceso y la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te liberará. Y por eso la exposición al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y la palabra de Dios, escucharla, fue tan importante para tu revelación. Porque sin conocer la verdad, porque lo que hace la verdad es expone las mentiras. Algunas personas quieren una liberación rápida, pero todavía tienen fortalezas demoníacas. Puedes trabajar en el demonio, pero ¿por qué el demonio está ahí? Los demonios trabajan con acuerdos. Tienes que estar de acuerdo con una idea demoníaca o mentira. Y si tú no superas esto con verdad, esto es básicamente una revelación que hay que hacer. Tú necesitabas una revelación. No solo necesitaba una liberación de un demonio, que es alguien fuerte, necesitaba destruir la casa en la que ese demonio vivía. Estas fortalezas en mi mente. Si me libero del demonio, pero no destruyo su casa, volverá. Y todo este conocimiento, este entendimiento, comenzó a guiarme en la dirección correcta.
Pero es doloroso destruir las fortalezas porque tienes que estar expuesto a quién eras durante esas mentiras, en lo que creías durante esos años. Y tienes que creer y pararte en la verdad de Dios, que va en contra de tus sentimientos. La gente no se da cuenta de que cuando abrimos las puertas al pecado, también abrimos las puertas a acuerdos demoníacos y no se dan cuenta del daño de esto hasta que intentan hacer algo espiritual. Porque los demonios yacen durmientes, escondidos, haciéndote creer que eres feliz hasta que tú aterrizas en tu propósito. Ese, en su caso, fue el matrimonio, el ministerio, y ahora los demonios comenzaron a manifestarse y decirles, no van a hacer esto. Estábamos bien con lo que hacían antes, pero no es que vinieron, ya estaban ahí. Fueron expuestos con el ministerio y con el propósito. Y ahora quisieron limitarlos y limitar a todo el ministerio. Pero eso fue un plan, fue una tarea. Eso fue un plan no solo en contra tuya, sino de él, de tu matrimonio y de todo lo que habían construido. Y ese es el problema, con lo que muchos cristianos no quieren creer. Los cristianos pueden tener demonios y también fortalezas. No puedes vivir una vida de pecado toda tu vida y no tener pensamientos que tengan que ser renovados. Tienes que renovar tu mente. No solamente es una transformación física, sino espiritual. Somos transformados espiritualmente al renovar nuestra mente. Y tú literalmente experimentaste esto. ¿Sabes? Lo interesante es que esto hoy se volvió parte de nuestro ministerio. El mismo área en el que el enemigo intentó atacarnos es el mismo área que Dios planea usar. Y hoy, cuando se trata de guerra espiritual, y esto no es porque me gusten los demonios, sino porque experimenté ese tormento. He visto el dolor, he visto la lucha, y hoy casi siento compasión cuando escucho a personas atormentadas experimentando esto. Y yo no enseño ni hablo de esto por una cuestión sensacionalista o porque esté de moda, ¿sabes? Como esto, de hecho, solucionó nuestra vida. Esta guerra espiritual, esta revelación en el reino espiritual salvó nuestro matrimonio porque el enemigo realmente quería destruirlo. Y si yo no hubiese sido liberado del espíritu de los celos, ¿dónde estaría? Tenía dos espíritus, de hecho tres. Uno era la lujuria, otro eran los celos y el otro era el orgullo. Y, ¿sabes? Los tres trabajaban juntos y probablemente me hubiesen matado. Como pastor de juventud, tenía peleas callejeras. Era una locura. Y yo nunca tenía ira. No luchaba por ira, sino por sentir que me habían faltado el respeto. Y no quería retraerme y quería probarme a mí mismo. Y estábamos teniendo citas antes de casarnos y ella me vio luchar en frente de un banco. Estaba ahí tratando de sacar dinero de la cuenta y yo era pastor de la iglesia. Era su cumpleaños y yo estaba intentando retirar dinero para comprarle un regalo y luego él está en una guerra espiritual en el estacionamiento. Alguna clase de guerra, pero sí, estas son cosas que como cristianos lidiamos y fue todo un área. El resto de mi vida era sólida, era un hombre de Dios, predicaba el evangelio, la gente se estaba salvando, yo estaba discipulando gente, pero habían áreas donde todavía había influencia demoníaca y de Satán, y tuve que ser liberado de esto porque estaban afectando mi futuro. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, mira, si no me entregas esto, no podré usarte al nivel que planeo usarte. No va a pasar. Así que o estarás bajo el control del Espíritu Santo o no lo estarás. Si no manejas esto, no irás a ningún lado. Y me di cuenta que sí, tenía que deshacerme de esto. Fue una prueba. No fue como que nunca vino un pensamiento de celos, pero cuando venía lo resistía. Y simplemente se iba. Tenía poder. Cuando el pensamiento venía, yo lo rechazaba y se iba. Cuando la oportunidad surgía para pelear con alguien, era una buena oportunidad, pero tenía que rechazarla. Tenía que retirarme. Y recuerdo la última vez que esto vino a mí. Hubieron como 2 o 3 pruebas seguidas, una tras de otra. La última fue el tipo más tonto realmente. Y lo miré y dije, tú no deberías estar haciendo esto, ¿correcto? Y lo hizo enfrente de muchísimos hombres. Yo trabajaba en un almacén y él estaba muy, muy fuerte queriendo acusarme enfrente de todo el mundo. Y luego el Espíritu Santo me dijo, esta es tu prueba. Retráete, discúlpate.
yo te usaré. Enfrente de todos dije, lo siento. Y él me dijo, esto es lo que pensaba. Esto es lo que pensaba. Y todo esto. Y dije, bueno, pasé la prueba. Y ahí se acabó. Ahora, por cierto, algunas cosas pasan, pero es mucho más fácil. Pero tuve que ser liberado tal como tú tuviste. Y gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo que nos guía, nos santifica, que comienza una obra y la completa. Y sé que Lisa tiene una mentalidad muy, muy firme. ¿Cómo tú lidias con la guerra espiritual? Ella nos mostró cómo ella obtuvo su victoria. Tú vienes de un pasado donde tu madre, cuando yo la conocí, todos sus hermanos habían muerto de cirrosis por alcoholismo. Ninguno de sus hermanos estaba vivo. Su madre, cuando la conocí, también era una alcohólica. Nunca la había visto sobria. Nunca. Cada vez que visitaba la casa, su madre estaba sentada en una silla completamente borracha. Ni siquiera podía caminar con una botella de vino. Ese es el estilo de vida en el cual ella creció. Ahora te convertiste en cristiana. Hiciste que tu mente sea tan fuerte, porque tu mente es fuerte. Yo diría que no es que ella no se preocupa ni nada, pero tiene el don de tener una mente fuerte. ¿Cómo tú aprendiste a llevar adelante esta guerra espiritual? Antes que nada, cuando hablas de mi madre, ella, ya saben, es alcohólica. No tenía palabras amables, reafirmantes para mí. Nada lindo para decir. Y esa es la manera en que crecí. Y una pregunta, ¿cómo te sentías? ¿Cómo esto te hacía sentir al crecer? Bueno, la forma en que me sentí al crecer, sabes, algunas personas tienen baja autoestima. Yo no tenía autoestima. Me sentí rechazada, sola, sin valor alguno, ¿sabes? Esa es la forma en que me sentía sobre mí. No tenía pensamientos suicidas, pero no sentía que fuese digna de nada. Y esa es la forma en que me sentí mientras crecía. Una vez que fui salvada, Dios me dio esta tarea. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta que fue una tarea. En ese momento fue como, ¿qué? Así que Dios me dijo, necesitas amar a tu madre. Y yo pensaba, sí, la amo. Y Él decía, no, necesitas mostrarle tu amor. Y yo pensaba, ¿cómo lo hago? Porque nuestra relación era difícil. No quería estar cerca de ella, no quería ser como ella, no había nada bueno que viniera de ella. Entonces, ¿por qué querría estar con ella? Me sentía rechazada, expulsada, ¿sabes? Todas esas cosas. Así que Dios me dio esta tarea, debes amar a tu mamá. Y yo estaba como, ¿cómo lo hago? Y Él empezó a darme estas pequeñas tareas. Y tenía que hacer cosas que nunca hubiese hecho, nunca por mi propia voluntad. Por ejemplo, hey, mamá, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Puedo lavar los platos? Yo nunca le ofrecía mi ayuda. No quería ayudarla, ¿sabes? Pensaba que ella era malvada. ¿Por qué la ayudaría? Ella me miraba confundida. No necesito tu ayuda. Y otra vez estaba expulsada. Y tenía que sacudir esta angustia e intentar otra vez. ¿Necesitas ayuda? ¿Algo de leche? Ofrecería ayudarla otra vez. Y ella volvería a rechazarme. Y cada vez se volvía peor. Y de pronto tenía 20 años y nunca hacía esto por mi cuenta, pero comencé a acercarme a ella y Él decía, debes amarla, muéstrale tu amor. Y entonces lo intenté y me senté en su regazo como una pequeña niña. Y la rodeé con mi brazo y le dije, mamá, te amo. Y mientras tanto pensaba, Dios, esto es tan falso, no lo siento para nada, estoy luchando en mi mente, no lo siento, pero lo estoy diciendo. Estoy haciendo acciones que muestran amor. ¿Sabes cómo luce el amor? Entonces lo haría una y otra vez y recuerdo que un día llegué y hice esto. Me senté en su regazo, la rodeé con mi brazo. Huele mal porque está bebiendo, ¿sabes? Y fuma. No quería estar en esa atmósfera. Soy una cristiana y ya había renacido. Y Dios dice, hazlo. Siéntate en su regazo y háblale y ámala. Y yo dije, ok. Me siento, la rodeo con mi brazo, la miro a los ojos, le digo, hola mamá. Y de pronto la compasión de Dios cayó sobre mí. Pensé, Dios, esta es un alma que si no es salvada puede ir al infierno.
necesito mostrarle tu amor, Dios. Ni siquiera es mi amor, es tu amor. Y Dios me mostró luego, no es que estás actuando, estás creyendo en eso, estás haciéndolo por fe. No entendía lo que estaba pasando, pero Él me mostró cómo amarla. Y unos pocos meses después, ella murió porque tenía cirrosis. Y le agradezco a Dios que hizo eso porque yo no había sido obediente. ¿Quién sabe si alguna vez hubiese conocido el amor de Dios? Lisa, ¿sientes que esto fue sanador? Sí, definitivamente. Porque Dios me dio mi identidad, me mostró quién era, no en sus ojos, no en los ojos de nadie más. Me mostró quién era en Cristo y que me amaba más de lo que cualquier persona podría amarme en la tierra. Así que esto fue muy sanador para mí. Wow, wow. Qué gran podcast este ha sido, ¿correcto? Sus historias son tan increíbles. Realmente fue increíble. No sabía a dónde iba a ir esto, pero el Espíritu Santo ha llevado este podcast y creo que hay mucha gente que va a ser sanada y liberada y incluso sentirse amada de vuelta. Gracias por compartir su historia y por ser vulnerables, porque todos somos pecadores que fuimos salvados por la gracia. No se trata de ser el más perfecto, se trata de ser el más real y el más fiel. Y ahí es donde sucede la libertad. Y lo que me encanta de ti, Lana, es que apenas te conocí, me di cuenta que eres una persona real, que no hay nada falso sobre ti. Lo que me encanta. Y ella es igual, me encanta eso, porque lo que ves es lo que obtienes. Y me encanta eso, pero también abre las puertas para las personas que necesitan esto, ¿sabes? Porque necesitan esto realmente, necesitan finalmente confiar en abrirse sin recibir un juicio. Y aprendí a ser más flexible, a sazonar mis palabras, por supuesto, como Él enseñaba. Pero también esto es tu personalidad y es una parte tuya, es tu parte real. Y eso es tan hermoso porque es una cualidad atractiva, especialmente para un pecador que necesita gracia. A la gente religiosa no necesariamente le gustaría esto, porque hay tanta falsedad que puedes ver. Y tú puedes ver y atravesarlos directamente. Yo no quiero ver esto. Y esto le pasa ya todo el tiempo. Pueden ver directamente a través de todas las mentiras. Y digo, no estoy haciendo nada, ¿por qué estás tan serio? Bueno, eso pasa todo el tiempo. A veces no quiero hablarle, quiero hablarte a ti. Pero cuando eres real, hay una convicción, la gente lo siente. Pero también es una gran herramienta para ser usado por el Espíritu de Dios. Quiero agradecerles por estar aquí, Pastor Vlad y Pastor Lana. No sé, encanta hablar con ustedes. Podríamos hablar toda la noche porque hay tantas capas, algo así. Pero otro gran testimonio del poder del Espíritu Santo. Superamos al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Hay alguien escuchando esto hoy que de hecho va a ser liberado hoy. O serán puestos en su camino de libertad. Y si fuera solo para una persona, ya sería perfecto. Si estás viendo esto hoy, queremos que sepas que te amamos, que Dios te ama tanto y que estas historias son reales. Y estas dos historias vienen de trasfondos muy similares también. Pero solo para mostrarte que no importa qué hayas hecho, Dios te redime. Él tiene un plan hermoso para tu vida. Él no tiene como un plan B porque te hayas equivocado. Porque Jesús no vino para la gente perfecta. Él vino por los pecadores para salvarlos, para restaurarlos y para darles vida en abundancia. Y hoy, mi esposa Lisa tiene una gran vida. Está casada por 35 años. Hacemos ministerio juntos. Tenemos 10 iglesias ahí que estamos plantando. Hay gente siendo liberada. Y ella nunca dudó en decirle que sí al Señor y al ministerio y a la bendición que Dios nos ha dado. Y ahora tenemos 5 hijas que sirven a Dios y alaban. Pero, ¿cómo haces? Bueno, debes decirle que sí al Señor. Y si estás en esto, si estás escuchando esto, esto comienza con decirle sí al Señor. Ser como eres, venir con tus piezas fragmentadas, con tu dolor, y simplemente darle tu vida al Señor. Él es quien te restaura.
Él te repara, es un buen Dios. Y luego Él te pone en curso para esta vida abundante, más grande y más allá de lo que podrías pensar o imaginar. Confía en el Señor. Si no le has dado tu vida a Jesús, sería un gran momento para hacerlo. Si estás luchando con alguna de las cosas que discutimos hoy, dáselas al Señor. Él podría liberarte. A quien el Hijo libera es, de hecho, libre. ¿Sabes qué significa? El propósito de Dios para tu vida es la libertad, es la paz, es la abundancia. Es amor, aceptación. Él quiere que seas parte de una familia. Te amamos. ¿Por qué no dices esta oración conmigo? Esto debería comenzar el proceso. No son sensaciones, es tomar una elección. Tengo que cambiar. Señor, cámbiame. Y me encanta lo que Lana dijo. No era el diablo. Eso es tan verdad. Si fuese el diablo, ¿sabes? Algunas de las cosas con las que lidiamos son de hecho el diablo. Lo demoníaco quiere hacerte pensar que eres tú, pero no eres tú. Hay algo ahí cuando estás llorando, cuando no quieres vivir así. Llama a Jesús. Quien sea que llame al Señor será salvado. Oremos ahora. Jesús, te agradezco por amarme tanto, por permitirme sintonizar hoy contigo. Hoy te doy mis problemas, te doy mis dificultades, mis culpas y mis pecados. Perdóname. Libérame. Lléname con tu espíritu. Yo recibo tu amor, tu perdón y tu don, tu Espíritu Santo y la vida eterna. Estoy salvado. Esto es un nuevo comienzo. Soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu camino con Dios. Imagina multiplicar ese impacto por todo el mundo a través de este ministerio. Hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela online, creando más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado y publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón va más allá del contenido. Alimentamos huérfanos, construimos hogares y somos socios de misioneros en las líneas fronterizas del Evangelio. ¿Considerarías convertirte en un socio mensual? Cada dólar nos ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Cliquea en el link abajo para convertirte en parte de este ministerio. Gracias.